A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice en Colosenses capítulo 3 versículo 17 que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos justamente en el nombre de Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso vamos a decir en oración: te damos gracias, Padre Celestial, por este día, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado, y gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros y por habernos enviado el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Ruach HaKodesh. Y te damos gracias, Espíritu Santo, que nos sellas para vida eterna y nos guías a toda verdad. Queridos hermanos, Juan 14, 26 dice que el Espíritu Santo nos enseñará, es decir, nos recordará todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. A través de esta consigna, queridos hermanos, ¿cuál es la arma que puede destruir a un cristiano? Hay una respuesta y está en Isaías capítulo 54, versículo 17. La palabra del Señor dice: ninguna arma forjada, creada contra ti prosperará, contra ti triunfará. Es palabra del Señor en el Espíritu, y le damos gloria a su hermosa y bendita palabra. Muy bien, queridos hermanos, ahí está presentado todo, ya está todo puesto en clima, y observamos muy claramente, queridos hermanos, que la palabra de nuestro Señor nos hace hincapié algo que es absolutamente muy delicado para nosotros que somos cristianos, que muchas veces nos sentimos atormentados por distintas causas o distintos motivos. ¿Cuál es el arma que puede destruir a un cristiano? Y vemos que la palabra, en forma profética, el profeta Isaías, en 54:17, dice: ninguna arma te podrá destruir. Ninguna arma creada contra ti prosperará, contra ti triunfará. Entonces, si no hay ninguna arma que pueda contra nosotros, vamos a poner, si quieren anotarlo, tomen nota como título para declaración. O sea, lo que ustedes van a hacer es declarar estas bendiciones para su vida, diciendo justamente: ninguna arma me podrá destruir, ¿sí? No hay arma que pueda destruirme. Así pónganlo, anótenlo. No hay arma que pueda destruirme. Así exactamente. Al declarar y decir no hay arma que pueda destruirme, ¿qué estamos soplando nosotros al viento? Estamos soplando un espíritu de poder, porque estamos soplando la misma palabra de Dios. La palabra nos enseña que todo lo que digamos con nuestra boca se va a cumplir, entonces tenemos que tener cuidado con lo que declaramos. Y no estamos declarando acá que el problema financiero te está destruyendo. No se está declarando que esa enfermedad te va a destruir. No se está declarando que tu matrimonio está terminado. No se está declarando que tu hijo que está en la droga no va a poder salir. No se está declarando que alguien que sea adicto al alcohol en tu familia nunca podrá salir. Lo que se está declarando espiritualmente es: no hay arma que pueda destruirme. No hay arma que pueda destruirme. Este título espiritualmente es guiado por el Espíritu Santo para que podamos declarar, porque en Romanos 8:31 dice que si nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué ninguna arma puede destruir a un cristiano? Seguramente ustedes pueden estar pensando muchas cosas en este momento sin haber escuchado el desenlace, y es normal,
Porque acá Isaías le está hablando al pueblo hebreo, a los hijos de Jacob, que siempre tenían sus dudas, sus idas y sus vueltas a través de lo que se compartía y a través de lo que los profetas hablaban a un pueblo completamente incrédulo, que pasó por distintas etapas en toda la historia hasta el día de hoy. Ustedes observen que un pueblo que viene desde las simientes de Abraham, luego del diluvio, vemos que cae en la esclavitud 400 años con los emperadores de Egipcio, pero también vemos que Dios los saca, los lleva a la tierra prometida, pero nuevamente luego vuelven a caer. Dios mandó a los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel para advertirles sobre un reinado de un tal rey Nabucodonosor para evitar que sean llevados en cautiverio nuevamente, y ellos dudaban, no hacían caso a estas cosas, y eso ¿qué ha producido? Ha producido, queridos hermanos, que ellos duden y que las armas de los enemigos siempre lo podrían destruir. Y hay algo que tenemos que tomar conciencia nosotros, queridos hermanos, que si uno tiene miedo a algo, voy a ir a un texto bíblico que es muy importante. Si vos le tenés miedo a algo, por ejemplo, en primera de Juan capítulo 5, versículo 18, dice la palabra, primero Juan capítulo 4, versículo 18. Capítulo 1 de Juan 4 y 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si miro la cámara del Facebook y la cámara de TikTok. Y dice luego: porque el temor lleva en sí castigo. Ahí está, lleva castigo tener miedo. El temor lleva en sí castigo. ¿Pero por qué? Porque de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces cuando tememos a algo que nos puede acontecer o está aconteciendo y le tenemos miedo a eso que está aconteciendo, el peligro es que eso te va a pasar. Mire, le voy a dar la confirmación de lo que estoy hablando en el Antiguo Testamento, Job capítulo 3, vamos a viajar hasta ahí para no equivocarme, versículo exactamente 25, dice así: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué me acontece lo que yo me temía? Vamos a poner un ejemplo. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo así. A los que están casados, si temen que tu mujer te engañe, o tenés miedo a que tu marido te engañe, el resultado final ¿cuál va a ser? Que te va a engañar. ¿Pero por qué te va a engañar? Porque aquello que yo me temía, eso me pasó. Si estamos teniendo miedo a que a nuestros hijos les pase algo, le va a pasar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar las armas de Dios. Declarar: ninguna arma creada podrá contra mi matrimonio, contra mi hijo. Si tenés miedo al área financiera o cómo está viviendo este país y tantas cosas que suelen suceder, si toda la Argentina tiene miedo a lo que suceda en este país, a un presidente, va a pasar eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar por aquellos presidentes que están de turno, porque así está estipulado en Romanos capítulo 13, que tenemos que obedecerlo, fueron puestos por Dios, dice. También lo aclara en Daniel capítulo 4 con el rey Nabucodonosor, que por no haber obedecido, Dios le dijo: yo te puse a vos, como vos existís como rey en lo que hiciste, porque yo lo permito. Entonces vemos que todo pasa por Dios, porque Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas. Y cuando Él dice que ninguna arma creada podrá contra ti, va más allá de lo literal, es algo espiritual, o sea, nos quiere llevar a otro plano, a otro nivel, y no a ese nivel de la mentalidad que tenemos, ¿sí? Porque los seres humanos se acorde a la mentalidad. El que tiene mentalidad de pobreza vivirá en la pobreza, el que tiene mentalidad de ser próspero prosperará. ¿Es bueno prosperar? Claro que sí que es bueno prosperar.
Dios vino a hablar a los pobres, porque Él siendo rico se hizo pobre para luego enriquecernos. Y no se trata de predicar un evangelio de prosperidad, no. Se trata de que Satanás nos vino a robar todas las riquezas y el Señor vino a devolvernos. O sea, hay promesas. Entonces, cuando en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Él nos va a dar todas las armas para aprender a vivir como Dios quiere que vivamos, teniéndolo todo y no teniéndolo nada, porque de la nada que tengamos nos puede llevar al todo. Entonces, ¿cómo se hace? Esforzándonos. En Josué capítulo 1, si leemos en contexto, desde el 6, 7, 8 hasta el 9, que es el más clásico, Él dice, tienen que esforzar, ser valientes, y Él estará con nosotros a donde nosotros vayamos. Es decir, nos va a hacer ganar batallas. Pero ¿cuándo ganamos las batallas? Justamente cuando estamos sujetos a Él. Por eso es que vemos que Abraham, en Génesis 14, gana la batalla a Sodoma y Gomorra y recupera botines y recupera incluso a sus familiares. Entonces, nosotros, queridos hermanos, lo vemos al rey David luchando de distintas formas y siempre recibiendo el triunfo, como le pasó a Josué, pero eran personas que estaban muy involucradas espiritualmente. Es decir, cuando ellos iban a pelear una batalla, David, cuando enfrentó a Goliat, no iba pensando que lo iba a destruir Goliat a él. Su mentalidad era que ninguna arma creada iba a poder contra él. Pero sin embargo el pueblo de Dios, los guerreros y los soldados, tenían miedo a este gigante. Como un gigante que puede ser un problema que tengamos en nuestras vidas. Vamos a iniciar el desarrollo de esa enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Como siempre os digo, ¿están preparados para más? Seguramente que sí. Miren, si voy al contexto y leo el versículo 16 de Isaías capítulo 54, dice así: He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas del fuego y que saca la herramienta para su obra. Esta parte es muy fuerte, escuchen. Yo, dice el Señor, yo he creado al destruidor para destruir. Y si vos pensás en Hitler y decís, ¿cómo existe Hitler? Bueno, desde el vientre de la madre todos hemos sido formados por Dios. O sea, el mismo Satanás es creado por Dios, pero no significa que Dios creó un ser malo. La Biblia dice hasta que se halló maldad en él. Pero hemos sido creados por él. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esa persona literal que conocemos, que es tu enemigo, con las armas tuyas no lo puedes destruir. Porque el que ha creado a tu enemiga o a tu enemigo, o a ese brujo, a esa bruja, o a aquel que te está deseando lo peor, lo creó Dios. ¿Y sabes qué quiere decir Dios con esto? Que Él lo conoce y sabe cómo destruirlo a tu enemigo, pero vos no. Pero con esta enseñanza, ¿qué estás aprendiendo? Estás aprendiendo a cuáles son las armas que tenés que utilizar. ¿Por qué? Porque Él dice, yo he creado al destruir para destruir, pero ya en el versículo venidero, que es el 17, dice Isaías 54, dice, pero ninguna arma creada te podrá destruir, ninguna arma triunfará contra ti. Y uno dice, ¿cómo es esto? No entiendo. Ahí está el tema, ¿ve? El que tenga oído para oír que oiga. ¿Cuáles son las pruebas de lo que estoy diciendo? ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que hacer lo que dice la palabra. En Romanos capítulo 12, vamos a leer Romanos capítulo 12 para entender qué es lo que Dios quiere que hagamos. Voy a viajar acá a Romanos, anoten así, capítulo 12, y voy a leer desde el versículo exactamente 19, y dice así, hasta el 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Y qué estamos escuchando? Estamos escuchando, queridos hermanos, que la palabra de nuestro Señor nos invita a que nunca tomemos venganza por nuestra propia cuenta absolutamente con nadie, Porque mía la venganza yo pagaré. ¿Para quién es esta palabra? Para aquellos que
se encomiendan en las manos del Señor. El Salmo 37:5 dice que la causa la tenemos que encomendar y poner en las manos del Señor, y Él hará. Él hará. Utiliza la palabra Él hará. Lo mismo dice en Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Y todo lo que pida al Padre en mi nombre, yo lo haré, lo hará. Entonces vemos que si usamos todas estas armas para pedir, hay un orden. O sea, hay gente que dice, Cristo dame aquello, Cristo dame aquello, Cristo, 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 y de repente renegamos, no me da, Cristo le pido. No, porque la Escritura no dice pedirle a Cristo. La Escritura, Cristo dice, pidan al Padre en mi nombre. El orden es al Padre en su nombre, ese es el orden. Ahora, aquellas personas que estén pidiendo a San Expedito, a San Cayetano y todas las Marincoche, eso es una falta de preparación y enseñanza de los líderes, de los padres espirituales que tienen, que le enseñan incluso a pedir mal. Y eso trae una demanda, porque lo que estás pidiendo sí se te va a conceder, pero no viene de Dios. Vos decís, no viene de Dios. No, porque Satanás se disfraza de ángel de luz e incluso de aquellos hombres que ya partieron. O sea, cuando hablo de los hombres que partieron, Pedro ya partió, Pablo ya partió, María ya partió, Moisés ya partió, David ya partió. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo de Dios, del Ruach HaKodesh. Es el tiempo del Espíritu Santo y es el tiempo de la gracia a través del Hijo de Dios. Por eso es que Colosenses 3:17, que siempre leo a la entrada, todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hacemos en su nombre. Háganlo en su nombre. Entonces, si voy a pedir algo, lo hago en su nombre. Este programa está hecho en su nombre. Mi ministerio es en el nombre de Yeshua, de Jesús. Todo lo que hago, bendigo la comida en su nombre. Nos bautizamos, Hechos capítulo 2:38, y arrepíntanse y bautícense en el nombre de Jesús, de Yeshua, para salvación y perdón de pecado. En el nuevo pacto es así. Ya expliqué esto, que Mateo 28:19, cuando dice hagan discípulos, bauticen en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice para discipulado. Son dos cosas diferentes, discipulado y para perdón de pecado. Dice, pero no es lo mismo, sí, hay personas que entran en los discipulados, pero hay personas que se arrepienten, pero luego hay una preparación para ese bautismo. Solamente en ese capítulo dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, solamente en Mateo 28:19. Pero después ya en el nuevo pacto todo es en el nombre que es sobre todo nombre. Todo lo que hagamos. Yo me levanto y lo que hago es en su nombre. Voy, vengo, todo es en su nombre. Oro en su nombre. Alguien puede decir, bueno, ¿pero qué no es la misma persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu? Sí, es lo mismo, por ahí un orden. Es como que en este momento yo le diga, Espíritu Santo de Dios, dame la salud que necesito. Espíritu Santo de Dios, dame la casa que necesito. Espíritu Santo de Dios, dame la esposa que necesito. Espíritu Santo de Dios, dame. Y no te va a dar nada. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. ¿Cuál es el orden? Juan 14, versículos 13 y 14. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Al Padre, siempre es al Padre, siempre es al Padre. Ese es el orden. Entonces, ¿qué estamos viendo acá, queridos hermanos? Que cuando el Señor dice, a través del profeta Isaías, que Él ha creado al destruidor para destruir, nos está diciendo que Él conoce a nuestros enemigos y sabe cómo manejarse Él con nuestros enemigos. Por eso es que en Lucas 6, cuando leemos todo el capítulo, Lucas capítulo 6, ahí nos habla de las bienaventuranzas y también nos habla que si alguien te toca una mejilla, pon la otra, y también te dice que por tus enemigos tenés que orar y bendecirlos. ¿Por qué te pide que hagas eso? Para que no cargues con una culpa de nada, porque Dios nos dio un poder. Es decir, yo maldigo a mi enemigo y le pasa algo, cae en mí una culpa. Pero al decir, no vengáis, mía la venganza yo pagaré, no hay culpas, porque Dios es el que maneja, Dios es el que sabe todo. Y es más, te dice en el versículo 20 de Romanos capítulo 12, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Utiliza la palabra ascuas de fuego. Y si ustedes observan que la palabra nos dijo anteriormente en Isaías 54:16, he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas del fuego. Es decir, esas cenizas, ascua es cenizas, pero hay brasas
cuando se sopla, se aumenta el fuego, si hay muchas brasas, y ellos hacen las armas, los herreros. Pero acá cuando dice ascua de fuego como en su cabeza, significa que se apaga, se convierte en ceniza, no te van a atacar. Ya, porque te imaginas a alguien que es tu enemigo. Por ejemplo, vos a tu enemigo vas y lo ayudas, tu enemigo va a decir, pero ¿cómo es esto? Si yo le estoy queriendo destruir y esta persona en vez de confrontarme me está dando bendiciones. Y ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Dios ha creado el destruidor para destruir, pero Dios ha creado la palabra de Dios para destruir al destruidor que quiera destruir a un hijo de Dios. Eso ha pasado siempre. Cuando Adán y Eva cometen el pecado y son destruidos espiritualmente para ser carnales, automáticamente se pone en proceso lo que ya estaba estipulado, porque Dios ya sabía que iba a pecar Adán y Eva. Todo está escrito ya, lo que va a pasar mañana, lo que está pasando, ya pasó, todo ya pasó. Lo que se van a hacer salvos ya pasó, ya todo está. Por eso el final de la última hoja de la Biblia ya nos indica todo lo que va a pasar y lo que ha acontecido. Solamente que tenemos el llamado y Dios está haciendo todo eso para rescatar a todos los que ya están salvos. Y ustedes son salvos porque tienen un llamado, por eso tienen la atracción de querer escuchar palabra de Dios, de querer predicar, de querer orar, porque hay un llamado de parte de Dios. El que es impio, ateo al 100%, no va a hacer nada, nunca hagan lo que haga, porque ya es condenado desde antes. Entonces, ¿qué vemos acá, queridos hermanos? Vemos que si oramos y ponemos en la mano de nuestro Señor todo lo que nos está enseñando, va a ser algo muy lindo y vamos a ver resultados rápidamente. Entonces, para los que se están sumando, la consigna, ¿cuál es el arma que puede destruir un cristiano? La respuesta, Isaías 54:17, ninguna arma te podrá destruir. Miren lo que le pasó a David, que justamente fue a pelear con un gigante, como peleamos espiritualmente con gigantes nosotros. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, ustedes leanlo en contexto, yo voy a resumir, dice así. Entonces dijo David al filisteo, que sería Goliat el gigante, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. ¿De qué estamos viendo? Armas. ¿Y qué había dicho? Ninguna arma creada podrá contra ti. Estamos viendo armas. Como en este tiempo vemos las armas nucleares y toda arma de ladrones que vemos en la tele, que hay armas literales, pero hay armas que son espirituales. Esas armas espirituales, en el rango espiritual, ahora vamos a llegar ahí a Efesios 6, son las armas que utilizan generalmente lo que hacen curanderismo, brujería, ocultismo, y esas armas no las podemos enfrentar literalmente nosotros. Dios conoce cuáles son esas armas, pero sí Dios nos dio armas y nos dio una armadura de Dios, ya vamos a llegar ahí, para que podamos resistir a esas flechas, a los dardos de Satanás. Pero acá estamos con David. David está a punto de enfrentarse a un gigante, como nosotros nos enfrentamos a distintos tipos de gigantes espiritualmente, en la finanza, en el matrimonio, en los hijos, en la salud. Y vemos que esta arma quiere imponer miedo, está queriendo imponer miedo en Goliat. Ya lo venía atormentando al pueblo de Dios hacía mucho tiempo, hacía ya 40 días seguidos lo había sitiado para meterle miedo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre, acá utilizan el nombre de Jehová, así lo dice, está la escritura. En ese tiempo no decían el nombre del Padre. Nosotros hoy podemos decir, yo vengo a ti en el nombre de mi Padre Celestial. ¿Y cuál es el nombre de nuestro Padre Celestial en el nuevo pacto? Él dijo en Juan 14, versículo 9 y 10. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, yo vengo a ti en el nombre de Yeshua, tenemos que decir. Acá David lo dice en el nombre de Jehová. Nosotros en el nuevo pacto no podemos decir en el nombre de Jehová, porque hay un orden. Eso funcionaba en el antiguo pacto, en la gracia, ya es todo en el nombre de Yeshua. Lean Colosenses 3:17, ahí lo dice, todo lo que hagamos. Es decir, David todo lo que hacía lo hacía en el nombre de Jehová. Pero todo, Yahweh, para aquellos que toman de otra forma el nombre. Entonces, el gran yo soy, que es Yeshua, o sea, vemos que
la palabra de nuestro Señor y Salvador nos da a entender muy claramente: mas yo vengo a ti en el nombre de Yeshua, decimos, de Jesús, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Es decir, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que tomar conciencia y darnos cuenta que si David venció a un gigante, nosotros, si tomamos estas armas, por más armas que traiga un gigante como Goliat, tenemos un arma de declaración. ¿Cuál es el arma de declaración acá? ¿Cuál fue la arma de David hacia Goliat? No fue una espada literal, sino una espada espiritual. Efesios 6:17, tomen la espada del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo digo, yo vengo a ti, enemigo, en el nuevo pacto, en el nombre de Yeshua, Jesús, el Salvador, se va a cumplir y va a ser destruido ese enemigo. Si pongo un poquito más en contexto todo este tema y leo el versículo 38 y 39 de Primera de Samuel, dice así: y Saúl vistió a David con sus ropas. ¿Cuál era la ropa? ¿Cuál era la ropa que tenía el rey Saúl? Era una armadura. Se imaginan ustedes, él era el rey. Por lo tanto, si era el rey, ¿qué tenía? La mejor armadura de protección. Entonces le quiere vestir a David para enfrentar al gigante con esa armadura literal. Y ahí está el tema. Muchas veces tomamos literalmente muchas cosas para enfrentar a otras personas o incluso a brujos. Por ejemplo, hay gente que dice, vos tenés tu brujo, yo voy a buscar otro, pago a otro brujo. Y así un montón de cosas que hay. Eso sucede mucho en el interior, acá también se ve ser, pero en el interior se ve mucho eso. Hay competencia incluso entre brujos. Imagínense en todas esas cosas, es loco, ¿no? Porque dijo el Señor, todos los reinos divididos van a la destrucción. Y sabemos que Satanás va a la destrucción porque su reino se va a dividir, dice la palabra del Señor en Apocalipsis. Entonces, y Saúl vistió a David con sus espadas, con su ropa, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre su vestido y probó en querer andar. ¿Se imaginan? David era un estilo como yo. No era demasiado, era menudito, era un muchacho así, lindo como yo. y no le andaba porque esa ropa no le quedaba, le andaba grande, ¿sí? Hay videos y películas que lo mostramos ahí como que le queda grande, ¿no? Entonces él prueba a querer andar con esa armadura, que nunca había hecho eso, y no podía. Entonces dijo David a Saúl, ¿qué le dice? Yo no puedo caminar con esto. Y acá viene la parte espiritual. Porque nunca lo practiqué, y David echó de sí aquellas cosas. Ahora la pregunta es, ¿venció David a Goliat? Ahora la pregunta es, si David venía con tantas armas, si venía, dice en el versículo 45 de 1 Samuel 17, se venía con esa espada, con esa lanza y jabalina, ¿lo tocó? La respuesta es no lo tocó. Ahora, si vienen con distintos tipos de armas hacia nosotros, ¿nos pueden tocar? La respuesta es no. Entonces David, que había tomado 5 piedras de un río, él con una sola piedra lo destruyó. Y Lucas 6, versículos 48 y 49, dice que construyamos sobre esa piedra, sobre esa roca que es Cristo, para que no sea destruida nuestra casa, nuestra vida. Entonces vemos que la piedra es Cristo. Es la piedra principal del ángulo de toda la edificación de la casa de Dios. Por eso, queridos hermanos,
ustedes tienen que darse cuenta de la importancia de lo que estamos compartiendo en este momento. Y lo que estamos compartiendo, ¿sí? Ahí lo vamos a volver a emitir, vamos a volver a salir en vivo a través de TikTok, ¿sí? Porque sabemos que ahí está. Ahí se cortó porque nos dan un tiempo, que somos nuevos. Ahí se vuelve a activar a los que están en TikTok. Ahí lo volvemos a activar. 3, 2, 1, listo. Ahí estamos en vivo de nuevo. Hay que hacer esto. Entonces vemos, queridos hermanos, que David termina venciendo sin ponerse esa armadura literal, que era la mejor. ¿Y la palabra dónde nos lleva? A Efesios capítulo 6. Hay que leerlo desde el día al 19, al 18. Ustedes lo leen completo desde el versículo 10 al 18. Yo voy a ir resumiendo. Efesios 6, versículo 11 dice: vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Cuáles son esas acechanzas del diablo? La duda. Número 1, te clava la duda. Número 2, desesperación. Te hace entrar en una desesperación. La persona que está desesperada no hay equidad, no puede pensar en qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué más hace? Mentiras, murmuraciones y mentiras, que todas esas murmuraciones y todas esas mentiras son para quererte destruir. Todas estas cosas hace este enemigo. Por eso nosotros, queridos hermanos, tenemos que tomar conciencia del poder que nos está dando el Señor a través de la Escritura. Entonces, cuando dice que ninguna arma creada puede contra los hijos de Dios, eso es una gran verdad. ¿Cuál es el arma que puede destruir un cristiano? Ninguna. Pero por supuesto vos vas a decir, pero me puedo destruir a mí mismo. Podrás decir, pero si yo voy y me tiro en un tren, me destruyo. Bueno, ahora va a llegar esa parte, para que quede claro. Primero seguimos con Efesios capítulo 6. En el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad de las regiones celestes. Regiones celestes son regiones que no conocemos nosotros, pero sí conoce Dios, y sí conoce el Espíritu Santo, y sí conocen los ángeles guerreros de Dios. Ellos pueden luchar en ese rango que nosotros no vemos. Miren, yo estoy parado acá y creen que acá alrededor mío no pasa nada, no hay algo. La respuesta es sí. En el ámbito de las regiones celestes, que es el ámbito espiritual de Dios, hay batallas espirituales. En tu casa, en este momento, hay batallas espirituales. Es más, si estás escuchando la radio, escuchando esta palabra, alguien se va a manifestar: cambia eso, deja de escuchar eso, ya te están sacando. Eso son regiones celestes, ¿ya? Alguien está siendo usado, porque la lucha no es contra carne. Hay espíritus que manejan los pensamientos y la mente de las personas. Te siembran dudas. Y esas dudas y todo lo que acabamos de aclarar, si nosotros damos lugar en la lucha espiritual, pueden atravesar esos dardos lo que es la armadura de Dios. Esa lucha, ustedes lean Daniel capítulo 10 del 1 al 21, es muy fuerte, donde se narra cómo era la lucha de los ángeles. Vemos al arcángel Miguel ahí, y al tan vocero de Dios como Gabriel, que trae mensajes, como trajo el mensaje a María para el nacimiento del niño, y a José para advertir ciertos temas, como se le apareció a Zacarías también. Pero hay ángeles que son arcángeles, que son guerreros, como Miguel, que son principados, pero hay principados de las tinieblas, pero hay principados de Dios. Esa es la lucha
hay rangos de espíritus, hay niveles espirituales y hay niveles de maldad. Como literalmente vos ves a los ladrones. Hay ladrones que con saco y corbata, entre comillas, ustedes ya se deben imaginar, los gobiernos, cómo te sacan. Pero está el que agarra un arma y va y te saca en la calle. Por un lado u otro igual te están sacando. Pero está el que es intelectual para sacarte y está el que es bruto. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo muy claramente, queridos hermanos, que hay rango, hay niveles en distintas áreas en la vida. En el versículo 13 de Efesios capítulo 6 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando vemos todo lo que nos explica en Efesios capítulo 6 del 10 al 18 sobre la armadura de Dios, es algo completamente muy fuerte y espiritual. Cuando termina en el versículo 17, termina diciendo: y tomad el yelmo de la salvación, un casco y la armadura de Dios, y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero muchos salimos a batallar poniendo la armadura de Dios y creemos que vamos a vencer, y hay un problemita para muchos. ¿Cuál es el problema? Que falta algo. ¿Y cuál es ese algo? El versículo 18. Ahí dice: oren, orando en todo tiempo. O sea, hay que orar. O sea, me pongo la armadura de Dios para resistir, pero tengo que orar. Siempre tenemos que salir en oración. Por eso, primera de Pedro 5, del versículo 8 al 9, dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Viste que yo dije, ustedes ven algo acá a mi alrededor? Bueno, anda alrededor buscando a quién anda, buscando a quien devorar. Pero cuando acá el apóstol Pedro está diciendo que anda como un león buscando a quien devorar, ¿qué uno tiene que decir? León de la tribu de Judá, tú has vencido a ese león. Ahí está bien. Entonces le estamos poniendo un parate a ese león. Pero ¿qué tenemos que hacer con este león? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cómo se lo resiste? ¿Cómo se lo enfrenta? ¿Está escrito? Sí. Primero tienen que saber que ya fue vencido. En Romanos capítulo 8 dice que nos hizo más que vencedores. En Santiago capítulo 4, del 7 al 8 dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Si ustedes leen Lucas 4 y Mateo 4, cuando es llevado al desierto por el Espíritu del Señor y Satanás le sale al encuentro para quererlo destruir, ¿cómo le resistió al diablo él? Y dice la palabra que se apartó Satanás de él. Pero lo venció ¿cómo? Con la palabra. Porque cada vez que Satanás lo tentó, primero utilizó la palabra como espada, pero luego utilizó las armas de él. Pero el Señor utilizó todo el tiempo las armas de la espada del Espíritu Santo de Dios. Y lo venció. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice. Pero aclara en el versículo 8: acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Por qué? Para que se cumpla Romanos 8:31. Si Dios es pues con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si yo soy un apartado, yo digo, sí, soy cristiano, yo creo que estoy apartado. Entonces, ¿qué somos? Hijo pródigo, como lo narra el Evangelio de Lucas. El hijo pródigo se apartó. Se apartó, eso hizo. Por supuesto, Dios te va a recibir. Pero vemos que el hijo pródigo, cuando se apartó, le pasó a las 1001 de zapá. Entonces Dios no quiere que nos apartemos. El ejemplo es claro. Cuando ves a tu hijo y lo acompañas a distintos lugares y ven la presencia del Padre, nadie se va a acercar a que le hace daño a tu hijo. Pero si tu hijo se lo ves muy solo por ahí, es sitiado por muchos enemigos. Pero ¿qué pasa cuando es sitiado por muchos enemigos y de repente aparece el Padre? ¿Qué hacen? Por 7 caminos huyen. ¿Por qué? Porque hay una presencia. Pero no estoy hablando de una presencia de un Padre literal, estoy hablando de una presencia de nuestro Padre celestial. A nuestro Señor lo tomaron, lo abofetaron,
Lo escupieron, lo crucificaron, lo desfiguraron. Isaías 53 marca cómo fue desfigurado, que no se halló hermosura en su parecer de cómo lo habían destruido. Pero era permitido por Dios para salvarnos a nosotros. Y cuando Él estaba muriendo en la cruz, ya todos pensaban que estaba completamente vencido. Pero la palabra dice: ninguna arma creada podrá contra ti. El arma de la muerte es la peor tuición para un cristiano. Sin embargo, Él no lo venció la muerte, sino que Él venció a la muerte. Y nosotros, con nuestro Señor, vencemos incluso la muerte. La gente dice: todo tiene solución menos la muerte. Y eso es un error, porque Él venció la muerte. Y para que quede más claro, lo vamos a leer primera. El Espíritu me guía que les lea 1 Corintios capítulo 15, donde hay uno de los ejemplos, que es muy bueno tomarlo, y dice en el versículo 55 en adelante: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Cristo, Yeshua Jesús. Y para que quede más claro, anoten y lean Romanos 6:23. La paga de pecado es muerte, dice ahí. Y lo que te dice a continuación es que Cristo ya pagó por nosotros. Por lo tanto, el arma de la muerte no puede contra ti. Otra parte más que, para que quede más claro, me guía el Espíritu Santo a que les lea Mateo capítulo 16, tomen nota, versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Es un poder que está dando ahí a alguien que lo confesó a Cristo como Hijo de Dios. Y Romanos 10, de 9 al 10 dice que si confesamos a Cristo, tendremos vida eterna. Pero en el versículo 18 le dice a quien confesó como Salvador a Cristo, que era el Hijo de Dios, a Pedro, le dice que las puertas del Hades no van a poder contra ti. Está diciendo: la muerte no podrá contra ti. Entonces no hay ningún arma. O sea, no hay ningún arma que nos pueda separar del Señor. Ahora el Espíritu me está guiando a Romanos capítulo 8 para que le lea, anótenlo, lo voy a leer en el versículo 35 en adelante. Dice: ¿quién nos separará del Señor? ¿Quién nos puede separar de Él? ¿Alguna arma me puede separar de Él? Y aclara Pablo y dice: ¿una tribulación? ¿Una angustia? ¿Alguna persecución? ¿Un hombre? Hombre es humanidad. ¿Alguna desnudez? ¿Algún peligro? Ah, no, alguna espada. Y aclara: ante en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ¿vieron la lucha espiritual del principado? Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Ahí está, ninguna otra cosa creada indica, le puedes agregar la enfermedad, una guerra mundial, una pandemia. Nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Como podrán ver, no hay ningún arma que pueda destruirnos. Dice: esto es soberbia. No es soberbia, es palabra de Dios. El enemigo tiembla cuando declaramos estas bendiciones. Yo oro, Padre Celestial, que estas bendiciones le alcancen a cada uno de los que están escuchando, pero no tan solo al que está escuchando, sino a cada uno de sus seres queridos, familias, a cada familia hasta tu venida, Señor. A mi familia que te ha puesto en tus manos por 1000 generaciones, hijos, nietos, bisnietos, a todos los hijos espirituales, a toda la familia de la fe, Padre Celestial. Que tomen conciencia que no hay arma que los pueda destruir, porque tú conoces al que quiere destruir, porque tú creaste todas las cosas y tú sabes cómo destruir a nuestros enemigos. No maldecimos a nadie, sino que lo ponemos en tus manos.
bendecimos a nuestros enemigos. Queridos hermanos, ustedes hicieron esta oración. ¿Y qué significa? Si la hicieron, se va a cumplir. Resistir al diablo huirá de vosotros. Acérquense a Dios. Acérquense a congregarse, a escuchar. Permitido por Dios, yo vengo a predicar, pero es un llamado de parte de Dios. Juan 10:27 dice: las ovejas van a escuchar mi voz y me van a seguir. Mi voz no es mi voz. Mi voz es la voz del Espíritu Santo en este momento. Cuando salga a hacer mis cosas habituales tendré otra voz, ¿no? Pero cada vez que hay un hombre de Dios, mujer o hombre, que esté predicando la palabra de Dios, es Dios que está llamando a sus hijos y nos usa como instrumento, como lo hizo con los profetas, con los apóstoles, y lo hace con nosotros en este tiempo. El que diga que no es así, no te preocupes por eso, no entiende, no sabe. Juan 14:12 dice: y harán las obras que yo hice y mayores harán, porque yo me voy al Padre, pero les voy a enviar el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Miren lo que pasa con las entidades que en este momento están temblando por lo que estamos declarando. Anoten así, Santiago capítulo 2, versículo 19, para ir terminando, dice así: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Creen ustedes? Sí. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dice, los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios creen. Y lo hemos visto en los evangelios que dicen: ¿por qué has venido a atormentarnos? O sea, los demonios creen. Cuando en Mateo 4, Satanás, y Lucas 6, Satanás dice: si eres hijo de Dios, es porque él es el que comanda a todos los demonios. Pero él nunca creyó que un hombre iba a morir en la cruz, iba a terminar su imperio de la muerte. Tampoco cree que el Señor vendrá de nuevo y lo destruirá para siempre en el lago de fuego como segunda muerte, que lo narra en el milenio de Apocalipsis 20. No cree. Él cree que algo va a pasar y que va a dominar. Claro que este mundo es gobernado por él, pero no nos olvidemos que el Señor viene como Rey de Reyes y Señor de Señores por nosotros. Y la Biblia nos dice muy clarito en Apocalipsis 21 que vamos a reinar acá en la tierra. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Y la nueva Jerusalén que va a descender en Israel con calles de oro y casas moradas ya preparadas para cada uno de todos nosotros. Pero ya no existirá el sufrimiento ni el mal, sino que habrá un gobierno que será el gobierno del Mesías, de nuestro Señor y Salvador. Acá hay un ejemplo muy importante. En Mateo 14 vemos un arma de parte del enemigo que suele utilizar. Lo voy a llevar al terreno literal y al terreno espiritual y ustedes lo van a entender. Los apóstoles, el Señor está predicando, despide a la multitud, se va a orar en el Monte de los Olivos, pero los apóstoles tenían que llegar a la otra orilla y cuando van en la barca que representa a la iglesia se levanta una tormenta contra ellos. Pero el Señor se les aparece a mitad de noche caminando sobre las aguas, que es una representación de la medianoche. Siempre la representación, cuando uno lee en la Escritura la medianoche, que es como la parábola de las 10 vírgenes, que llega a la medianoche el esposo, todo indica oscuridad en este mundo, por lo menos que esté el día a mediodía. Esa oscuridad es tiniebla, la oscuridad del mundo. Y hay ataques espirituales. O sea, el enemigo utiliza incluso las tormentas y los vientos. Pero ¿qué dijo el Señor en Isaías 54:16? Yo he creado la tormenta y el viento, es mía. Por lo tanto, si Dios le dice al viento y a la tormenta: calla, haz bonanza, va a callar. Todo eso dice Mateo 14. Lo vamos a leer del 29 al 30. Lo encontramos también en Juan capítulo 6 a esto. Y le dice el Señor a Pedro, que lo desafía: si eres tú, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Le dice el versículo anterior de Mateo 14. Ahora vamos a leer el 29. El Señor le dice: ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir hacia Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido
Primera de Juan 4:18, Job capítulo 3, versículo 25. Eso que me temía, me aconteció. ¿Qué temía? Hundirse. ¿Qué tememos cuando emprendemos algo estando con el Señor? Hay miedos. El miedo lleva en sí castigo, dice. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué significa un viento? El viento que sopla en contra representa a las personas, las circunstancias y todo lo que te quiere impedir llegar a la meta. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, entra el miedo de nuevo. Y ahí entra el miedo a todo lo que ya cada uno de ustedes puede tener miedo hasta el día de hoy, porque desde hoy en adelante ya no vas a tener miedo, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué le pasa a las personas que tienen miedo, queridos hermanos? Y comienzan a ¿qué? Hundirse. ¿Viste? Se está hundiendo, se está hundiendo. Si alguien se quiere burlar de vos porque te estás hundiendo, quiero que digas conmigo. Sí, quiero que digas conmigo, ¿es verdad lo que vas a hacer? Sí. Quizás en muchas áreas me esté hundiendo. Quizás esta enfermedad me esté hundiendo. Quizás este problema financiero me esté hundiendo. Quizás este problema matrimonial me esté hundiendo. Quizás la crisis de la Argentina me esté hundiendo. Pero no me voy a hundir, porque el Señor me toma la mano cuando voy caminando hacia Él. Claro que tengo dudas, claro que a veces tengo miedo. En mi parte humana tengo miedo. Pero estoy seguro de algo, que cuando camino mirando al Señor, Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto la mirada en Él, aunque me esté hundiendo, Él me toma la mano y me saca, aunque me diga, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si tu oración es así. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Versículo 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo me imagino cuando le tomó la mano y lo levantó, lo abrazó, y juntos se fueron caminando sobre las aguas hasta la barca donde estaban los demás, que representa la iglesia. La iglesia que te ve emprender algo y que de repente están esperando que te hundas. Pero ellos no se animaron a enfrentar ese proyecto. Muchos no se animaron a ser pastores porque tuvieron miedo a que el qué dirán o cómo me irá. Recuerdo que mi madre me dijo, cuando tuve el llamado en los primeros tiempos y tomé la decisión de trabajar para Dios, ella me dijo, pero mira que ahí hay luchas espirituales, ¿estás preparado para eso? Estaba preparado a medias, pero sabía que en el proceso, en el camino, Dios me iba a ayudar, como Pedro. ¿Sabes cuántas veces le falló el Pedro al Señor? Hasta lo negó. Pero el Señor lo necesitaba y conocía su corazón. Y terminó incluso dando la vida por el Evangelio, con sus errores y aciertos. Él nos hizo perfectos por la sangre, porque Él es perfecto, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero en la parte humana tenemos muchas imperfecciones. Pero eso no significa que Él no nos haya perfeccionado para salvación y santificado con su preciosa sangre. Por eso cometemos pecados de concupiscencias. Nadie puede decir que no va a una congregación siendo cristiano que no tiene pecado, porque sí tenemos pecados de alguna forma. Todo eso lo explica 1 Juan capítulo 1 del 7 al 10, léanlo para que no quede dudas. Pero ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo, queridos hermanos, lo hermoso que es que el Señor te tome la mano en este momento. Si sentís que te estás hundiendo, Él te toma la mano. Y que Él te tome la mano es algo muy lindo, porque Él reprendió a la tormenta. Él reprendió a todo lo malo, porque Él creó el viento. Los discípulos se sorprendieron diciendo, ¿pero quién es este que aún los vientos le obedecen? Porque Isaías 54:16 dice, yo he creado todo lo que existe. Yo he creado las tormentas, he creado los vientos que quizás te puedan destruir, pero yo le puedo decir, haz bonanza, cesa, calla. Dios puede hacer como en Israel, cuando vemos y leemos el Éxodo 12, que saliendo ellos en la libertad, la persecución del enemigo, cuando se abrió el mar,
Ellos desesperadamente dicen, pero el Señor no hace nada, están acá cerca, están caminando con el mar abierto, nos están por agarrar. Ellos no entendían que la palabra dice, verás a tus enemigos caer frente a tus narices. No entendía que se iba a cerrar el mar en el momento justo. Los mares para ahogar a los enemigos se cierran en el momento justo. Dios creó el mar. Ese mismo mar acá en Juan 14 está queriendo destruir a la iglesia. Pero el Señor le dice, haz bonanza, mar, haz bonanza, viento. Cuando declaramos y hablamos espiritualmente, que eso es lo que yo quiero y enseño a mis ovejas, porque Dios me ha enseñado, son las armas para vencer. Cuando uno toma la palabra de Isaías 54:17, dice, ninguna arma creada contra mí va a triunfar, va a poder. Está soplando poder, porque es espíritu de poder el que nos ha dado el Señor. El Señor me llevó luego a Isaías 54:15 y al Salmo 91 y a Isaías 41 del 9 al 13. ¿Para qué? Para que lo declaremos en este momento. ¿Y por qué el Señor quiere que declaremos estas palabras? Justamente el Señor quiere que declaremos estas palabras porque son de provecho para nuestras vidas. Y dice así el contexto de lo que hemos compartido como base. Isaías 54:15 dice, si alguno conspirara contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Goliat cayó frente a David. Cuando se abrió el mar, los egipcios murieron frente a los ojos de todo el pueblo de Jacob, de Israel. En el nuevo pacto, en la gracia, Él nos dio la victoria sobre todas las cosas. Por eso es que el Salmo, capítulo 23, versículos 4 y 5, dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no vamos a temer mal alguno porque el Señor está con nosotros. Pero agrega, tú aderezas, preparas la mesa en presencia de mis enemigos, de mis angustiadores. Eso representa que tus enemigos van a ver el triunfo y la gran bendición que te va a dar el Señor en todas las cosas. Hay una mesa preparada, y esa mesa preparada representa a todas las bendiciones y las promesas que Dios tiene para tu vida, para tus hijos. Las tenés que tomar, y la vas a tomar delante de tus enemigos. Lo que te quiero decir, y el Señor te quiere decir, que enemigos siempre vamos a tener, van a estar siempre ahí. Siempre va a haber un Judas en tu familia, en tu ministerio, en la iglesia, siempre va a haber Judas, siempre va a haber Caifás. Pero quiero decirte esto espiritualmente. Gracias a Judas y gracias a Caifás, el Señor llegó a la cruz y venció. Es decir, gracias a esos enemigos que se levantan contra ti, te van a llevar a otro nivel. José, los hermanos lo vendieron como esclavo a los egipcios, pero luego José tuvo que bendecir a sus hermanos que le vendieron, porque llegó a ser gobernador. O sea, el mal que le quisieron imponer lo llevó a una gran bendición. Romanos 8:28, todo lo que pasa en nuestras vidas nos va a ayudar para bien. Pero cuando tomamos estas palabras, no importa en el pozo que tú estés. A Daniel lo tiraron en un pozo de leones. Sin embargo, no lo pudieron destruir porque el Señor estaba con él. Pero luego enviaron a los acusadores a ese pozo y fueron destruidos. Todo eso lo van a encontrar en Daniel capítulo 6. Por lo tanto, queridos hermanos, ¿cuántas cosas nos está diciendo el Señor? ¿Y todavía vamos a tener miedo a algo? Si tenés miedo a algo, también nos deja el Salmo 91 el Señor.
El Salmo 91, cuando empieza en el versículo 1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es nuestra esperanza, es castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora. Peste destructora. ¿Cuántas pestes se están mandando? Pero Él nos va a librar de todas. Porque Él nos va a cubrir con sus alas, con sus plumas. Y debajo de sus alas nosotros estaremos seguros, porque es escudo y adarga de su verdad. No vamos a temer el terror nocturno. Hágalo en forma de oración. No vamos a temer terror nocturno que representa las tinieblas, ni saeta que vuele de día, ninguna lanza que sea lanzada como flecha hacia nuestras vidas, ni serpiente que ande en oscuridad, que representa a las malas personas, como la serpiente de los fariseos que mandaron a matar al Señor, ni mortandad que en medio del día destruya cualquier espíritu de enfermedad. Mateo 10:28 dice: no teman lo que pueda matar el cuerpo, mas el alma no la va a poder matar. Y agrega, versículo 7: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te va a llegar. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de tus enemigos, la paga hacia tus enemigos. No es que Dios los castiga, sino que al Dios, al soltarle la mano, al escupir ellos para arriba, le caerá a ellos mismos. O sea, con sus propios venenos, y como escrito está en la palabra, se entrarán a matar unos a otros. Porque has puesto a nuestro Señor, que es esperanza, el Altísimo, por habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga caerá en tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todo camino. Que así sea, Padre Celestial. Bendigo a todos los que están a través de la sintonía. Si por primera vez estás escuchando esta enseñanza, no es casualidad, Dios ha permitido este día para salvación, para tu vida. Di estas palabras conmigo: Padre, yo me arrepiento en esta hora de todo pecado contra ti. Acepto en mi corazón como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua Jesús. Mi vida pongo en tus manos. Sé que ya ninguna arma creada podrá contra mí, mi descendencia. Te doy gracias. Amén, amén. Así nos despedimos de los canales de YouTube, Facebook. Ya vamos a estar terminando, vamos a estar leyendo los mensajes de texto. Quiero que sepan, queridos hermanos, que este programa, gracias al Señor, ha sido patrocinado por nuestro querido Ricardo, de Distribuidora de Agua Las Nieves, y también por nuestra querida Gaby, de Productos de Limpiezas Gaby, y también por Peluquería Cristiana Unicef de la Señorita Blanca Rosa. Le damos muchas gracias a ellos y gracias al Señor. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro. Bendecimos a toda la familia de la fe. Nos vemos el domingo en la congregación y el martes nuevamente con otra enseñanza. ¿Qué es lo que siempre les digo? ¿Están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.